Llegué aquí para contarte mi historia, porque hay gente que pasa por este tipo de relaciones y que quizá aún está sanando, pero también necesito un consejo. Soy una chica de 17 años, y cuando tenía 14 me gustaban los chicos mayores, y no me refiero a 1 o 2 años mayores, sino a 3 o 4 años más grandes. Fue entonces cuando conocí a mi ex. Él tenía 17 en ese momento y era un chico realmente dulce, hasta que empezó a hablar de su salud mental y su adicción a las drogas. No me malinterpretes, no lo juzgo por ser inestable mentalmente, pero nunca tomaba sus medicamentos y solo tenía arrebatos de furia todo el día, me insultaba verbalmente y en general no se preocupaba por mí. Estuve con él durante 2 años hasta que un día finalmente me bloqueó, terminando nuestra relación de forma abrupta y nunca más volví a saber de él. Hasta hace 2 meses. Un día volví del colegio y miré el buzón porque vi un sobre. Era inusual que recibiéramos sobres a menos que fuera una factura, pero no era un sobre de facturas, era uno para cartas. Lo metí en mi bolso y entré en casa. Subí a mi habitación después de saludar a mi madre y abrí el sobre. No tenía remitente ni nada parecido, pero mi nombre en la carta me llamó la atención. Nunca había recibido cartas de nadie, y me preocupé al ver una firma que reconocía. Empecé a leer la carta, bueno, casi, porque la letra era horrible. Pero la persona que la envió me decía lo mucho que se arrepentía de dejarme ir y que quería que volviera. Pensé que uno de mis amigos me estaba jugando una broma estúpida, así que la deseché y la metí en mi cajón, riéndome de la situación. Más tarde por la noche, estaba a punto de irme a dormir cuando un número desconocido apareció en mi pantalla. Miré la pantalla confundida, porque casi nunca recibía llamadas raras de números desconocidos. No tenía muchas ganas de contestar, pero pensé que quizás era uno de mis amigos que intentaba hacerme una de sus bromas telefónicas, como de costumbre. Contesté y escuché una respiración. «Hola», dije. No hubo respuesta. «¿Beatriz? ¿Estás tan aburrida que quieres hacerme bromas?», dije. Todavía no hubo respuesta, solo una respiración profunda del otro lado. De repente, escuché su voz. «¿Quién es Beatriz?». Mis ojos se abrieron como platos y colgué. Miré al techo incrédula y silencié mi teléfono, y simplemente me fui a dormir. Ni por un segundo pensé que esa llamada iba a ser el comienzo de mi peor pesadilla. Me desperté a la mañana siguiente con varias llamadas de ese número desconocido, y me asusté un poco. Abrí mi teléfono y vi mensajes de la misma persona, diciéndome que contestara y que simplemente hablara con él. Intenté ignorarlo, pero las llamadas y los mensajes continuaron incluso después de llegar al colegio. Cuando estaba fuera de las puertas del colegio fumando un cigarrillo con mi amiga, recibí otra llamada. Contesté y dije enfadada, «¿Quién diablos eres? ¿Por qué me llamas?». La persona se quedó en silencio durante unos segundos y luego dijo el nombre de mi amiga. Ella escuchó su nombre y me preguntó con quién estaba hablando. «Estás con Marta, ¿verdad?». «Por supuesto que sí. ¿Puedo verte?». Miré a mi alrededor y no vi a nadie más que a mis compañeros de clase. Solo había 6 personas alrededor de nosotras y nadie estaba en una llamada ni nada parecido. Me asusté y colgué. Reconocí la voz y era la de mi ex. Le dije a mi amiga que me seguía llamando y enviándome mensajes desde un número desconocido desde anoche, y que no sabía qué hacer. Ella me dijo que no podía hacer nada al respecto y que simplemente ignorara las llamadas. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a recibir más cartas, a veces incluso flores justo al lado de la valla de mi casa. Para contextualizar, mi ex era de otra ciudad, y nunca le dije dónde vivía. Sabía a qué colegio iba, pero nunca en qué clase estaba. Luego empecé a recibir rosas individuales una vez a la semana en mi pupitre cuando llegaba al colegio.
Mis compañeros me dijeron que nunca vieron a la persona que me traía las rosas, porque estaban allí cuando ellos llegaban a clase. Estaba súper paranoica. Empecé a recibir fotos mías y de mis amigas fuera de la puerta del colegio. A veces incluso cuando estaba sola. Me cagaba en los pantalones cada vez que veía el número desconocido en la pantalla con una foto adjunta al mensaje. Finalmente, un día, ya no pude más y llamé a su número que tenía guardado en mi teléfono. Lo llamé, pero nunca contestó. Empecé a escribirle en las aplicaciones donde no me había bloqueado, y le dije que parara, o contactaría a su jefe y me quejaría de su comportamiento, e incluso haría denuncias falsas sobre su servicio en el trabajo, para que lo despidieran. Realmente necesitaba el trabajo, así que me dejó en paz por una semana. Pero luego empecé a verlo en la calle, en el transporte público y fuera de mi escuela. Ten en cuenta que este tipo vivía en otra ciudad cuando terminamos y solo regresó cuando comenzó a escribirme de nuevo. Le pregunté a algunos de sus amigos sobre cuándo regresó, y me dijeron que volvió a nuestra ciudad el mismo día en que empecé a recibir las llamadas. Apenas podía salir de casa después de descubrir que sabía mi horario escolar y siempre le pedía a uno de mis compañeros de clase que vivía cerca que me recogiera con su coche de camino a la escuela. Un día no tuve tanta suerte, y mi compañero que solía llevarme a la escuela estaba enfermo y no pudo venir, así que ese día tuve que tomar el autobús. Cuando subí a mi autobús, vi su cabello rubio y ondulado, y me quedé congelada. Literalmente quería llorar y no sabía cómo bajarme del autobús sin que él se bajara en la misma parada conmigo. En mi ciudad, no se supone que se hable con el conductor mientras está conduciendo, pero no tuve más remedio que pedirle que no lo dejara bajar del autobús. Le expliqué la situación y él, afortunadamente, fue comprensivo y no lo dejó bajar del autobús. Él golpeaba las puertas de cristal y gritaba para que lo dejaran bajar en la parada, pero el conductor simplemente mantuvo las puertas cerradas y siguió conduciendo. Suspiré aliviada y empecé a llorar mientras esperaba que llegara otro autobús. Ha pasado un mes desde que terminó la escuela y no lo he visto desde entonces, pero me da miedo que pueda volver cuando empiece la escuela. La policía no hará nada al respecto y hace 2 semanas incluso empecé a recibir cartas amenazantes. Llevo un cuchillo de bolsillo conmigo cuando salgo y hasta cambié mi número de teléfono, pero no sé qué más puedo hacer. Edith tiene un hermano gemelo. Yo lo sabía, pero nunca pensé que tal vez su hermano también estuviera involucrado en esto. Estoy empezando a pensar que están juntos en esto y por eso lo veo tan a menudo. Edith 2, hola chicos, después de publicar esto, no pasó nada realmente, excepto una cosa. Iba al aeropuerto de la capital y me lo encontré en el autobús de camino allí. Esto realmente me asustó porque yo no vivo en la capital y él tampoco. Estaba realmente asustada, no sé, por miedo o por rabia, le di un puñetazo en la cara y le lancé puñetazos y le grité. Bajé del autobús lo más rápido que pude y corrí a la estación de taxis más cercana, y así fue como llegué al aeropuerto. Empezó a enviarme fotos mías de nuevo y tuve un ataque de nervios en medio del aeropuerto. Finalmente bloqueé su número después de pasar la seguridad porque en ese momento ya no me importaba la evidencia. Ahora estoy en otra ciudad y él me ha dejado en paz, al menos por ahora. Vuelvo a la escuela en 2 semanas y juro por Dios que si recibo otro mensaje o carta suya, seré yo quien sea arrestada. Estoy realmente cansada de esto y no puedo evitar pensar en las cosas horribles que le haría. Espero no sonar loca, pero en serio, estoy desesperada por que me dejen en paz. Vivía y trabajaba en un pueblito rural, pero también era una ciudad universitaria. Un lugar donde todo el mundo se conoce, donde te encuentras con las mismas caras en el campus, en el supermercado, en cualquier sitio. Un crisol de estudiantes, profesores, personal universitario y familias jóvenes con niños.
Siempre me había sentido segura aquí. La policía patrullaba el campus constantemente, y como estudiante, solía explorar el campus hasta altas horas de la noche sin sentirme nunca insegura. De vez en cuando, llegaban turistas o gente de los pueblos de alrededor, a los que llamábamos los del pueblo. El 4 de julio se celebraba por todo lo alto, con un desfile, una feria artesanal y un concurso de perros durante el día, y una exhibición de fuegos artificiales por la noche. Mi novio vivía a 1 hora y media de distancia, y solía venir a visitarme cuando podía escaparse del trabajo. Este año no tenía el día libre, pero quería ver los fuegos artificiales conmigo, así que decidió hacer el viaje desde su trabajo y planear salir muy temprano a la mañana siguiente para llegar a tiempo a su turno. Yo había pasado la tarde con mis amigos en las festividades, y aunque estaba deshidratada y sudada, lo había pasado genial. Estaba contenta de ver a mi novio. Los fuegos artificiales se lanzaban en un lago del campus, y la gente del pueblo acudía con sus familias, llevando mantas para sentarse y disfrutar del espectáculo. También había puestos de comida por todas partes. Los fuegos artificiales comenzaban al anochecer, pero mi novio y yo queríamos llegar temprano para conseguir un buen sitio, así que nos pusimos en camino alrededor de las 5:30 o las 6. El lago estaba un poco apartado del centro del campus, había que desviarse de la carretera principal y conducir un poco por otra, para luego girar por una pequeña calle lateral. Era un campus antiguo, y no había muchos carteles, así que era un poco complicado orientarse si no sabías exactamente dónde ibas. El lago estaba cerca de la granja de la universidad, donde estaban instalados los puestos de comida en un gran campo abierto. Desde allí, había un camino que se podía recorrer unos 400 metros para llegar al lago. Algunas personas se estaban instalando en el campo de hierba cerca de la granja, mientras que otras ya estaban caminando hacia el lago. Mi novio y yo decidimos que deberíamos ir al lago, ya que probablemente habría una mejor vista desde allí, pero antes paramos a tomar un helado en uno de los puestos de comida. Al otro lado de los puestos de comida, estaba el camino que conducía al lago. Estábamos a punto de empezar a caminar hacia el lago, pero en la entrada del camino había un pequeño pastizal con unos cuantos caballos, y le dije a mi novio que quería mirarlos antes de empezar la caminata. Mientras estábamos junto a los caballos, oímos la voz de un hombre gritando, tú con el sombrero blanco, varias veces. Nos costó un minuto entender lo que estaba pasando, pero mi novio y yo nos dimos cuenta de que un hombre que estaba cerca nos estaba haciendo señas para que fuéramos a hablar con él. Finalmente, el hombre se acercó a nosotros y explicó que no era de la zona, que sus amigos acababan de dejarlo allí para ver los fuegos artificiales y que quería saber dónde se concentraría la mayoría de la gente para verlos. Normalmente, me da un poco de miedo la mayoría de los hombres desconocidos, debido a varias malas experiencias que he tenido, así que estaba muy nerviosa en esa situación. Me quedé atrás y fingí estar muy interesada en los caballos mientras observaba al tipo con el rabillo del ojo. Era un hombre alto, con la piel muy bronceada y el pelo corto. No sé cómo describirlo mejor que diciendo que parecía sucio. Llevaba una camiseta demasiado grande y pantalones de chándal, y parecía que llevaba esa ropa puesta durante varios días. También tenía una guitarra colgada al hombro. Tenía una mirada inquietante en los ojos, una que reconocí al instante. Mi novio es muy extrovertido y amigable, casi demasiado amigable con los desconocidos, e inmediatamente empezó a hablar con el hombre y a explicarle cómo estaba organizado el evento. Finalmente me acerqué con la esperanza de que esto hiciera que el hombre se fuera por su camino, y de nuevo le expliqué que la mayoría de la gente estaría viendo los fuegos artificiales desde el lago, y que si seguía el camino en el que estábamos, llegaría allí. Le dije que normalmente era un gran espectáculo y que esperaba que disfrutara de su visita. Intentaba ser amable, pero también quería desesperadamente que ese hombre nos dejara en paz. El hombre no entendió la indirecta, siguió hablando con mi novio, preguntándole si éramos estudiantes aquí, etc.
Mi novio le explicó que yo lo había sido, pero que ahora trabajaba en la universidad y que él venía a menudo a visitarme. El hombre explicó que era de un pueblo a unos 30 minutos de distancia, y mi novio empezó a contarle que él también había crecido en la zona. De alguna manera, mi novio mencionó su equipo de fútbol favorito en la conversación, y el hombre se animó de repente, diciendo que acababa de terminar de escribir una canción sobre ese equipo. Empezó a alcanzar la guitarra que llevaba a la espalda, y mi novio y yo nos pusimos nerviosos y le dijimos, «Oh, no, está bien. No tienes que tocarla para nosotros». El hombre seguía insistiendo, así que le dije que lo alcanzaríamos en el lago y que podría tocarla allí para nosotros. Esperaba que eso lo alejara de nosotros, pero de nuevo no funcionó. Nos dijo que se consideraba un rapero y nos preguntó si queríamos oírlo hacer un freestyle. Creo que mi novio estaba realmente entretenido por este tipo en ese momento, y dijo, «Sí, claro, vamos a escucharlo». El hombre entonces procedió a rapear para nosotros, te lo juro, durante 15 minutos seguidos. Mi novio y yo nos mirábamos todo el tiempo tratando de contener la risa. Uno de los momentos más destacados fue cuando este tipo intentó rimar loco con malo y triste varias veces. Yo estaba divertida, pero empezaba a molestarme porque estaba empezando a oscurecer y la gente se dirigía hacia el lago, y todavía quería encontrar un buen sitio. Cuando el tipo terminó, mi novio y yo le dijimos, «Wow, eso estuvo genial», e intentamos empezar a caminar hacia el lago, pero este tipo nos siguió y bloqueó nuestro camino. Siguió intentando hablar con mi novio, preguntándome si era su hermana. Él le explicó que estábamos saliendo, y los ojos del tipo se iluminaron de nuevo. Acercó a mi novio y empezó a murmurar expresiones vagas sobre salir y encontrar a la indicada. En ese momento, noté que incluso mi novio empezaba a sentirse incómodo. Vi cómo metía la mano en el bolsillo derecho, donde sé que guarda una navaja. El hombre seguía murmurando, murmuraba y rapeaba a la vez. Era lo más extraño que había visto nunca. Honestamente, no podía entender la mitad de lo que decía este tipo porque cada vez hablaba más bajo y arrastraba las palabras. Recuerdo que mencionó específicamente sus planes para presentarse a la alcaldía de su pueblo en 2028, que se creía el arcángel Miguel, su nombre era Miguel, y que ya había intentado dejar la hierba y los cigarrillos, pero no lo había conseguido. Todo este tiempo, iba tambaleándose y murmurando, mientras se acercaba cada vez más a mi novio, que seguía retrocediendo. Mi novio se colocó de modo que estuviera entre yo y el hombre. En un momento dado, recuerdo que el tipo cogió a mi novio y le dijo, «Wow, tío, tienes los ojos muy azules», y luego se puso a hablar sin parar sobre cómo la gente de ojos azules está más cerca de Dios. Miró mis ojos y dedujo que eran avellana, mis ojos también son muy azules, así que no sé de dónde sacó eso. Toda esta interacción duró unos 20 minutos más, y durante todo ese tiempo intenté ser amable y asentía todo lo que decía el hombre, mientras miraba por la calle esperando que apareciera uno de mis amigos y nos rescatara de la situación. En varias ocasiones, pasó una familia con niños, y casi decidí fingir que conocía a uno de ellos para ver si podían ayudarnos a alejarnos de este hombre, pero lo descarté porque no quería hacer nada que enfadara al hombre, ya que parecía un poco impredecible. En un momento dado, incluso saqué el teléfono y grabé en secreto parte de las murmuraciones de este tipo. No recuerdo cómo, pero este hombre finalmente decidió que había tenido suficiente de nosotros, supongo, y finalmente decidió marcharse, y comenzó a seguir a la multitud que se dirigía hacia el lago. Mi novio y yo nos miramos con cara de «¿qué acabamos de presenciar?», y vimos cómo el hombre caminaba hacia el lago. Queríamos que llevara una buena ventaja, ya que ninguno de los dos quería sentarse cerca de él y verse obligados a interactuar con él de nuevo. Mientras observábamos al tipo, lo vimos detenerse y acercarse a otro grupo. No pudimos oír lo que les decía, pero pudimos ver cómo todos se veían confundidos y molestos.
Estábamos pensando en ir a distraer al tipo y ayudarles, pero de nuevo, no queríamos volver a interactuar con él y no queríamos que nos siguiera toda la noche haciéndose pasar por nuestro amigo. También consideramos brevemente ir a buscar a uno de los policías que estaban presentes en el evento, pero finalmente lo descartamos porque este hombre todavía no había hecho nada directamente peligroso. Mi novio me dijo que sabía que el tipo había mencionado que fumaba hierba, pero también sospechaba que podría estar tomando algo más. Mi novio es de la zona y conoce muy bien los problemas de drogas de las comunidades de alrededor. También me pregunté si podría estar en juego una enfermedad mental, ya que algunas de las afirmaciones que hizo el hombre parecen cosas que podría decir alguien que está experimentando una manía. Mi novio y yo pasamos el resto de la noche sin volver a encontrarnos con este hombre. Nos dio su nombre de Facebook, así que después investigué un poco. Muchas de sus publicaciones recientes hacían declaraciones vagas y divagantes sobre la religión, pero al desplazarme hacia abajo, parecía que en algún momento había tenido una esposa e hijos. También pude ver la transición de ser un tipo limpio y afeitado a no cuidarse tanto. Era realmente triste. No estoy segura de si la vida de este hombre se vio afectada por las drogas o por una enfermedad mental, pero espero que pueda recibir la atención que necesita. Mi novio y yo hablamos largo y tendido sobre ello, y él conoce a varias personas de su pueblo que desafortunadamente han pasado por situaciones similares.